la mente y el cuerpo son inseparables, creo que esto es una obviedad y que todos tenemos claro, pero lo cierto es que luego inevitablemente en nuestro día a día se nos escapa, esa es la realidad. La medicina la tenemos tan fragmentada, ¿verdad? Incluso dentro de las propias especialidades médicas, cada médico luego nos súper especializamos y toda esta compartimentalización lo que va haciendo es que separemos tanto que nos olvidamos del global, ¿verdad? Nos olvidamos de esa mirada que debe ser holística y que debe ser en su conjunto. Y es que el ser humano es uno, único, con su cuerpo y con su mente que se manifiesta en ese cuerpo. Esto es muy importante y lo vemos desde las primeras etapas del desarrollo, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estos bebés chiquititos cuando nacen? En realidad, la mayor parte de ese crecimiento es a través de lo más corporal, es a través de ese contacto físico, de esas caricias, ¿verdad? Todo esto va a fomentar ese contacto piel con piel, que se vaya desarrollando el cerebro, uno de los cerebros más primitivos, que es nuestro sistema límbico, ¿no? El cerebro lo podemos dividir, es una división un poco antigua y ya desfasada, pero que a mí me resulta muy práctica y útil para los que no están tan familiarizados con el campo de la neurociencia, que es dividir el cerebro como en 3 niveles, ¿no? Que lo podéis ver en el dibujito. Un cerebro más profundo, que es el cerebro reptiliano, con el que nacemos ya bastante avanzado, en el sentido de que es el cerebro que se encarga de nuestras funciones fisiológicas, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, ¿no? Las funciones que van en automático y que son fundamentales para la vida. Ahí nacemos con eso, más o menos desarrollado, ¿verdad? Pero luego viene un segundo nivel, que es el sistema límbico. Ese es el que está ahí en plena ebullición cuando somos bebés. Es el que está ahí desarrollándose a través de ese contacto, de esa mirada, de esos cuidados que recibimos de nuestros padres. Y por último, el neocórtex, que sería la corteza y sobre todo la corteza frontal, es lo que se desarrolla más tardíamente, ¿no? Esas regiones cerebrales que nos permiten tener capacidad para tener abstracción, para razonar y para tener funciones cognitivas superiores. Os he puesto ahora aquí esta otra imagen para que veáis además la diferencia entre un cerebro de un niño normal que ha recibido, ¿no?, una serie de cuidados, de un cerebro que ha estado en un abandono, ¿no? Un niño que ha estado abandonado, que no ha recibido los cuidados y las atenciones necesarias. Sabemos que esto produce un retraso madurativo muy importante en ese cerebro que no se desarrolla adecuadamente. Incluso se vio en orfanatos. René Spitz, un psicoanalista, estudió y vio cómo aquellos niños que habían tenido el alimento, es decir, se les habían tenido en orfanatos y habían recibido la parte no nutritiva, pero no la parte afectiva, no habían sido cuidados adecuadamente, mostraban ese retraso que se muestra en sus capacidades intelectivas, ¿no?, en sus funciones cognitivas, incluso retrasos motores, es decir, había un retraso muy marcado en estos niños. Un segundo punto del que os quería hablar es sobre el córtex, el lóbulo frontal, dentro del cual encontramos el córtex prefrontal. Dentro del lóbulo frontal tenemos el córtex prefrontal, que está justo debajo de la frente. Ese es el que se desarrolla más tardíamente, ¿no? Pasados los 18 años, incluso los 20 y tantos, ¿no? Se le ha llamado el órgano de la activización o el director de orquesta, ¿no? Es el que pone orden dentro de todo el cerebro, porque está fuertemente interconectado y es el que un poco dirige, ¿no?, el cotarro. Yo digo, el cerebro es el que dirige al resto del cuerpo, pero dentro del propio cerebro, el córtex prefrontal es el que dirige al resto del cerebro. En esta parte cerebral lo que encontramos es las famosas funciones ejecutivas. No sé si habéis oído hablar de ellas. Son unas funciones que se refieren a nuestra capacidad para organizarnos, para ejecutar tareas, ¿no?, para planificarnos, para anticipar el futuro. Todas estas funciones que, como os podéis imaginar, se desarrollan más tardíamente. Son las que nos permiten tener autoconciencia, conciencia de mí mismo. Soy yo el que piensa, yo soy el que reflexiona sobre mí mismo. Reflexiono por qué estoy triste, ¿no? Y además lo que sabemos es que esta región cerebral, curiosamente, que es la, digamos, filogenéticamente más joven, es la que antes sucumbe a la enfermedad mental. Yo he puesto esta imagen muy ilustrativa para que veáis todo nuestro sistema nervioso, cómo los nervios llegan hasta, ¿no?, las yemas de nuestros dedos, pero es que además la comunicación no se establece solo a través de los nervios, la comunicación de nuestro cerebro con nuestro cuerpo es a través también de cascadas de hormonas y cascadas de neurotransmisores, ¿no? Con esto lo que quiero es que no nos olvidemos de que esa mente se va construyendo en base también a cómo se va construyendo nuestro cuerpo, ¿no?, a través incluso del propio movimiento. El movimiento nos permite ir explorando el mundo, tener referencias y nos permite ir comprendiendo nuestra propia realidad. Relacionado con esto está el concepto de sentido de agencia. El sentido de agencia es
reconocerme, ¿no? Como yo mismo responsable de mis propios movimientos y actos, ¿no? A mí esto me parece muy interesante porque esa pregunta que os pueden hacer vuestros hijos y que yo me acuerdo que en su día también me hacía, que es, oye, ¿y por qué estoy en este cuerpo, ¿no? Y no he nacido en otro? ¿Por qué en este en concreto? Y es que la mente, como decía, es un proceso de construcción, no es que has nacido en ese cuerpo, es que tú la mente la vas construyendo, ¿no? Hasta que llega un punto que somos capaces de identificar esos movimientos como nosotros mismos. El sentido de agencia podríamos decir que sería incluso ese que nos permite en un juicio decir culpable o no culpable, ¿no? Culpable de sus actos o no culpable, porque además se podría estar alterado, ¿no? Porque estar alterado, pues, por ejemplo, por estar intoxicado, ¿no? Con un nivel de intoxicación muy elevado o bajo los efectos de un brote psicótico que hace que me separe de la realidad. Hay un síndrome neurológico que se llama el síndrome de la mano alienígena, en el que el sujeto no controla los movimientos de su propia mano, ¿no? Aquí estaría alterado el sentido de agencia. Las 6 emociones principales universales son la de alegría, sorpresa, tristeza, ira, miedo y asco, pero luego hay otras que se llaman emociones secundarias, ¿no? Secundarias en el sentido de que tienen pues cierta modulación según la cultura, ¿no? Pues por ejemplo la culpa no se siente exactamente igual en unas culturas que en otras. Pero además de todo este tema de las emociones, como decía, una parte de esa cognición social es lo que conocemos como teoría de la mente. ¿Por qué es importante conocer la teoría de la mente? La teoría de la mente lo que nos dice es que nuestros hijos, y esto aquí veo que tenéis casi todos hijos de edades ya adolescentes, alguno tenéis algún pequeñito, si hiciéramos un test, que es este que podéis ver aquí en la fotografía, es un test que se le pasa a los niños para ver, ¿no? Si han llegado a alcanzar esa teoría de la mente, veríamos que a partir de los 4 o 5 años son capaces de hacer bien este test, pero antes no. Mirar el test. Básicamente, si esto se pone en consulta, ¿no? Es un papel, lo podéis hacer también con vuestros hijos, porque es muy interesante y está accesible en Google, ¿no? Esta es Sally, que tiene el pelo blanco, bueno, podríamos decir que es rubia, y tenemos a Anne, ¿no? Que está con una cajita. Y Sally tiene, uy, perdona, se me está moviendo, ahí. Y Sally tiene una cesta. Entonces, lo que le explicamos al niño es que Sally mete una pelota dentro de su propia cestita. Y Sally sale de la habitación. Cuando Sally sale de la habitación, mientras tanto, Ana coge la pelota y la mete en su propia caja. Y entonces Sally, que estaba fuera de la habitación mientras Ana cambiaba la pelota de lugar, cuando entra a la habitación, la pregunta que le hacemos al niño es, ¿dónde buscará la pelota? ¿En la cesta o en la caja? ¿No? Bueno, pues un niño que no ha alcanzado todavía la madurez y que ha alcanzado esa capacidad de teoría de la mente, que la teoría de la mente sería la capacidad de ponerme en el lugar del otro, en la mente del otro, en este caso, la capacidad para ponerme en la mente de Sally sería ser capaz de ver que como Sally no ha presenciado la escena del cambio de pelota, pues Sally lo lógico es que busque la pelota en su cesta, porque es donde ella lo dejó, ¿no? Es donde ella dejó la pelota. En cambio, el niño que es todavía pequeñito y no es capaz de tener esta teoría de la mente en la cabeza, te dirá que la va a buscar en la caja, porque él es lo que ha visto. Entonces piensa que lo que él ve es lo que ha visto Sally, pero Sally no lo ha visto, estaba fuera de la habitación. Realmente, para que haya una mente, necesitamos un mínimo de 2 cerebros, ¿no? Veniendo a decir algo así como que la mente no emerge de un solo cerebro, sino de la interacción de mínimo 2 cerebros. Y esto es muy interesante porque, de hecho, los estudios que se hacen con el aprendizaje de idiomas, si tenéis a vuestros hijos, a más de uno les pondréis la tele en inglés para que aprendan inglés, sabemos que ese aprendizaje se multiplica por 10 cuando la enseñanza es de persona a persona. Es decir, que tu hijo viendo dibujos animados en inglés, pues está aprendiendo muy poquito inglés. Realmente donde aprendemos es en esa interacción, porque ese esa cerebro a cerebro, ¿no? Esa mente conjunta es la que nos permite desarrollarnos muchísimo en muchos aspectos, ¿no? La experiencia puede cambiar al cerebro maduro, pero en periodos críticos lo organiza. Esto, que lo dijo Perry, ¿no? en 2003, es una frase también que nos estructura mucho. Es decir, si bien es muy importante, ¿no? Que esa interacción, es también muy importante hacerla en periodos clave, ¿no? Y yo soy de las que defiendo que todo tiene arreglo, es decir, que a cosas que no hayamos hecho bien, aquí no vamos a hablar de determinismo, pero lo cierto es que sí que es importante tener esas ventanas críticas, esos periodos críticos en mente, porque es cuando más podemos desarrollar, ¿no? Los potenciales también de nuestros hijos. Y salen un papá con un móvil y un niño agarrando la cara de su papá para que le mire, ¿no? Y le dice, papá, y le dice, dime, y dice, papá, escúchame.
Y dice el padre, te estoy escuchando, Santi. Y dice, pero papá, escúchame con los ojos, ¿no? Cómo el niño retira y gira la cabeza de su papá para que le mire, porque aunque el papá sabe que él está escuchando, el niño siente que no le está escuchando, ¿no? Qué importante esa mirada para dirigirnos a nuestros hijos. Yo creo que esta foto, que no se nos debe olvidar, nos dice mucho de la importancia de nuestra comunicación con nuestros hijos. Fijaos que caemos mucho, no sé, pues está nuestro hijo en la habitación y le decimos, venga, que es la hora de cenar, venga, venid ya, ¿no? Y somos capaces de repetírselo 10 veces, a gritos, desde la cocina o desde el salón, en lugar de ir a la habitación, ¿no? Mirarle a los ojos, qué importante esta mirada, dirigirnos a ellos y hacerlo de otra manera, ¿no? Luego decimos, ¿qué le llamo 10 veces y no viene? Bueno, es que vamos a buscar otras estrategias. Igual es que nuestro hijo necesita otras cosas, ¿no? Nuestros hijos necesitan modelos, no necesitan críticos, que estemos sermoneándoles y diciéndoles continuamente lo que tienen que hacer, lo que está bien y lo que está mal, sino que demos ejemplo. Esa es la mejor enseñanza que podemos hacer. Somos su mejor influencers. Es el influencer más importante que van a tener en sus vidas. Así que vamos a tomarnos esto en serio, ¿no? Además, fijaros si influimos en nuestros hijos, que se ha hablado mucho del famoso efecto Pigmalión. No sé si lo habéis escuchado, el efecto Pigmalión tiene que ver con cómo nuestras expectativas impactan en el rendimiento de nuestros hijos. Si yo creo que mi hijo pues, va a ser, ¿no?, un gran deportista o que mi hijo puede, no sé, rendir bien en el colegio, esas expectativas que se las vamos a transmitir incluso a nivel inconsciente, si yo confío en mi hijo, eso va a tener un impacto en él. Él va a desarrollarse mejor, tiene muchas más posibilidades, ¿no?, de hacerlo bien. Esto se estudió incluso con profesores y alumnos. Fijaos que fue un experimento que se hizo en el que a los profesores se les daba una información sobre una serie de alumnos, ¿no? Y se les decía, pues estos son los alumnos brillantes y estos son los alumnos que tienen un rendimiento más bajo. Y estos van a rendir mucho mejor. Y lo hicieron de una manera totalmente aleatoria, ¿no?, que no se correspondía realmente con el rendimiento académico que llevaban estos niños. Y lo que se observó es que esas expectativas que se habían generado en el profesor y que a su vez el profesor proyectaba en los propios alumnos, influía en el rendimiento de estos alumnos. Los bebés necesitan atenciones, necesitan cariño, necesitan contacto, no entienden, hay muchas cosas que no entienden, van a tener rabietas, se desesperan, necesitan nuestra atención, que estemos ahí. A partir de cierta edad, los niños ya cuando pasan a ser niños necesitan límites, pero no límites desde el autoritarismo y el gritar, el perder los papeles, que a veces confundimos con educar, ¿no?, sino límites consistentes, coherentes, sensatos, y que además estos límites a los niños les van a permitir, son como yo le llamo los tancos, ¿no?, los tancos a los que ellos se suben y desde los cuales pueden explorar el mundo. Y los adolescentes lo que necesitan son razones, ¿no? Ya no necesitan tanto, ¿no?, esos límites, ni mucho menos el por qué lo digo yo, sino el que podamos razonar con ellos, el que podamos confiar en ellos, en que ellos también pueden entender las cosas. Vamos a hablar de resiliencia. Creo que todos habéis oído hablar ya de este término, pero por recordarlo, es un término que ha divulgado sobre todo el psiquiatra y psicoanalista Boris Cyrulnik, y que se toma de la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse y que consiguen recuperar su forma original. Yo normalmente cuando hablo de resiliencia me suelo traer un globo al cual aplasto y deformo con mis manos y para que veáis, ¿no?, cómo el globo vuelve a su forma original. Sería, por tanto, nuestra capacidad para afrontar la adversidad, ¿no? Tenemos una situación difícil, me estreso, lo paso un poquito mal, pero luego me recupero. Eso sería ser, ¿no? Sería esa capacidad de resiliencia. Ahora bien, resiliente no quiere decir sin cicatrices. Realmente a lo largo de la vida hay mucha gente que ha podido tener experiencias traumáticas, situaciones muy difíciles y que en este concepto de resiliencia no tiene por qué salir, ¿verdad?, como ese globo que yo he representado, que no tiene ni una sola cicatriz, sino que podríamos ver algo más parecido a este jarrón, ¿no?, que no sé si conocéis el arte del kintsugi japonés, que es un arte de reparación que consiste en que si se nos rompe un objeto, en vez de tirarlo a la basura, lo que hacen es repararlo con con polvo de oro o de plata, de tal manera que, digamos, ensalzan esas grietas, ¿no? No las tapan, no las ocultan con un pegamento transparente, sino que más bien las ensalzan, obteniendo un objeto, ¿no?, renovado, un poco diferente, incluso más bello, ¿no? Esa sería una forma de filosofía de vida, que sería algo así como algo reparado puede adquirir una nueva virtud y algo, ¿no?, diferente que le aporte y que le haga más fuerte. Pues este concepto de resiliencia más extenso, que además es dinámico, porque la resiliencia no es un concepto estático, es con el que quiero
que nos quedemos, ¿no? ¿Y cuál es el punto fundamental para generar hijos resilientes? Pues ofrecer una base segura de apego, de la que ya hemos hablado, ¿verdad? El apego al final es ese vínculo que es me siento seguro con mis padres, ¿eh? Que si lloro se me va a atender, o si me he caído, si me he hecho daño, o sé que van a poder responder por mí, ¿no? Sé que me voy a poder corregular, que decíamos antes. Y esa base segura la conseguimos a base de experiencias continuas y repetidas. Ojo, que no hay que ser padres perfectos, ¿verdad? No hay padres perfectos, no hay padres que puedan cubrir absolutamente toda la perfección. De ahí que este autor también famoso, Donald Winnicott, hablara de madre suficientemente buena. Madre, pongo entre comillas madre, porque en realidad Winnicott no se refería solo a la madre, sino que se refería a los padres, a los cuidadores principales y también incluso al propio ambiente, ¿no? O sea, todo aquello que interacciona con el niño y que proveen a este de las condiciones mínimas para su correcto desarrollo. Correcto desarrollo que no es solo físico, sino también emocional. Y a mí este concepto de madre suficientemente buena me parece fundamental. Fijaos, que cuando hablamos de una madre perfecta, si fuera perfecta y diéramos respuesta a todo lo que nuestros hijos nos piden y nos demandan, pues es que realmente le llevaríamos a la imperfección, ¿no? Porque no habría espacio para que nuestro hijo se separase y se individualizase, ¿no? Necesita también que seamos un poquito imperfectas. Por tanto, incluso el ausentarnos para cubrir nuestras propias necesidades le va a dejar espacio a ese niño, sabiendo que tiene esa base segura, para explorar, ¿verdad?, por sí mismo y para ir construyendo esa seguridad también consigo mismo. Por tanto, no olvidemos esto, que aunque recalquemos, ¿no?, los profesionales de la salud mental siempre esa importancia de estar presentes y de cuidar a nuestros hijos, eso no quiere decir de una manera de 10, ¿no? Y que nos tengamos que sentir culpables porque pues he metido la pata un día, pues no pasa nada, ¿no? Sino que decíamos en la diapositiva anterior que el construir una base segura, esa base de repetir, ¿no? Un porcentaje elevado de veces lo hagamos bien. Podemos ser resilientes y podemos compensar muchos de los déficits que hemos tenido en la infancia. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a enriquecer los vínculos con otras personas. Además, les vamos a ayudar a ser resilientes fijando límites. Esos límites que he comentado antes, que no tenemos que confundir con el ser autoritarios, sino con aportarles seguridad, límites claros y firmes, en lo que sea además especialmente importante, ¿no? No en todo, no tenemos que estar limitando a nuestros hijos en todo lo que nos ocurre en nuestro día a día, sino ser coherentes y sensatos y poner límites en lo que realmente, sobre todo, es muy importante. Enseñar habilidades para la vida, alentar en expectativas de éxito, ¿no? Hacerles pensar en grande, esto es importante, ¿no? No quedarnos en tú no puedes hacer esto o lo otro, sino siempre confiar en ellos en todo lo que pueden hacer. Y 6, brindar oportunidades de participación y contribución positivas, que esto lo podemos hacer pues en familia, en escenas muy cotidianas, como pueda ser, pues no sé, poner la mesa o desarrollar algún tipo de tarea, ¿no?, en el domicilio que nos permitan ir trabajando y sentirse seguros, ir cogiendo confianza. Vamos a darle oportunidades a nuestros hijos de generar esa resiliencia, de generar neuroplasticidad positiva. La neuroplasticidad positiva sería todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y que podemos obtenerla a través de distintos puntos como los que ya hemos tratado, pero incluso la neuroplasticidad positiva la conseguimos a través del ejercicio físico, a través de una nutrición adecuada, a través de la interacción social. Fijaos, ¿no? Qué importante que nuestros hijos se relacionen, que no pasen 10 horas en casa delante de una pantalla. Bueno, esto es obvio, ya lo sabéis, pero recalcar esa importancia porque en ese juego con el otro están desarrollando neuroplasticidad positiva. Desgraciadamente, pues no siempre ocurre así y no todos los niños han tenido las mismas oportunidades y han tenido las mismas posibilidades en el entorno en el que se han formado. Pero, como decíamos antes, ese impacto social que es tan importante, en muchos casos nos permite compensar situaciones muy difíciles que hemos podido tener en las familias a través de otras figuras, a través de un profesor que compensa ese déficit, o a través, hemos dicho, de un abuelo, o a través de amigos importantes, ¿no?, o figuras relevantes. Un libro muy recomendable en este sentido y que no es solo con el foco puesto en la educación infantil, pero que nos hace un recorrido, al final nos da referencias y nos permite estructurar nuestra mente para ayudar mejor a nuestros hijos, es el libro de Boris Cyrulnik que se llama Los patitos feos, ¿no? Y que es un libro lleno de esperanza porque nos dice cosas como estas, ¿no? Un niño no está condenado a convertirse en un adulto fracasado, un niño maltratado, perdonad, que creo que falté la palabra, un niño maltratado no está condenado a convertirse en un adulto fracasado. No todo se juega antes de los 3 años, ni todo está decidido antes de los 6 años.
y un niño maltratado no tiene por qué convertirse en un padre violento. Ninguna herida es irreversible. Esto es gracias a la resiliencia, a la individual, pero también a la colectiva.